Buenos días y bienvenidos a todos nuevamente a este quinto ciclo de Evoluciona en Pedro de Valdivia, el preuniversitario Pedro de Valdivia, que versa en esta oportunidad sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 4 de Naciones Unidas, que son de educación de calidad. Y en esta primera charla del día tenemos el placer de recibir a Camila Ponce. Camila Ponce es directora internacional del área de educación de la Fundación América Solidaria. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar acá junto a todas y todos. Bueno, es un placer recibirte aquí y bueno, la idea es un poco que nos cuentes, primero, tengo entendido que estudiaste educación, pedagogía, entonces quisiera que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso de elección de la carrera y después, bueno, tu presentación que va a ser sobre la educación en un mundo cambiante e incierto, que Ujú, realmente lo es, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ujú, ujú. Bueno, yo salí del colegio cuando tenía 17, en el año 2006. Hice un año de preuniversitario en el Pedro Valdivia en el año 2007, porque pensar de que uno tiene 17 años y tiene claro lo que quiere en el futuro, en su vida, es muy complejo. Y saber tomarse esos tiempos, saber cómo manejar esa presión, es fundamental. Saber prepararse bien también para una prueba y poder optar como con libertad a lo que uno ama, es fundamental también. Eh, Antes de salir de la escuela yo tenía, no sé si claro que quería estudiar educación. Sí tenía muy claro que habían dos profesoras que me habían transformado, de manera muy profunda en mi vida escolar, como de séptimo a cuarto medio, mi profesora de teatro y mi profesora de matemáticas. Ellas, con su calidez y calidad humana, me mostraron que se podía transformar la realidad de personas, realidades también mías, como me transformaron, y de alguna forma dije, bueno, comencé a buscar por ambos mundos, como cómo podía combinar tanto la educación con el teatro. Di con que en la Católica había un diplomado, una especialización que se llama pedagogía teatral, y dije, quizás quiero llegar a formar a personas desde una metodología diferente. Sabía que la escuela no era la manera en cómo lo estaba enseñando y cómo generar aprendizaje significativo, así que después de dar vueltas, después de estar muy metida en teatro, decido finalmente entrar directamente desde educación, y llego con muchas preguntas a la Universidad Católica. Me inscribo ahí. Primero cometo un error, me inscribo en educación de párvulo. En el primer semestre me doy cuenta que me frustraba muchísimo, un espacio en el cual no me hablaban, y yo soy muy buena para hablar. Entonces dije, quizá con niños y niñas tan pequeños no era el espacio que me fascinaba, pero sí me enamoraba desde primero básico, en donde más que yo enseñarles mucho, también uno aprende demasiado de ellas, y ellos a su edad, su mirada genuina y esa capacidad de aprender. Así que así llegué a la Católica, y estudié pedagogía, una carrera de 5 años, 4 años como en un plan común y un año de especialización en alguna mención, que actualmente hay cuatro, que es en lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, para básica, o puedes entrar directamente a una carrera completa de especialización de enseñanza media. Esto es más bien nuevo, cuando yo estudiaba eso no existía, y ahí puedes entrar con una carrera directo para ser profesora de matemática, de física, de química, sin tener que pasar por estos planes comunes, y para ser profesora de enseñanza media. Bueno, nos estás dejando un prospecto muy amplio y la verdad muy interesante la historia. Seguramente los que nos están mirando del otro lado, que son jóvenes que están en esa posición en este momento, tienen muchas preguntas, así que los invitamos desde ya a que cuando termine la presentación e incluso durante la charla, si tienen alguna pregunta, la dejen por favor en el chat que aparece al lado derecho de su pantalla, y al finalizar la presentación de Camila yo le transmitiré sus preguntas para que pueda contestarlas. Así que cuando quieras, Camila, vamos con la presentación y bueno, veremos Bueno, qué preguntas van surgiendo. bueno. Entonces, bueno, como les contaba, tenía 18 años, 17, no sabía qué estudiar. Eh, Hay toda una agenda, un mundo estimulante afuera, lleno de ámbitos por aprender y desafíos por resolver. Entonces yo creo que
de alguna forma, ante todo, lo primero que les puedo contar es que se tienen que conectar con cuáles son esas realidades que los indignan, cuáles son esas preguntas que lo animan a querer aprender más, cuáles son esas pasiones que tienen, que son diversas y que muchas veces pensamos que son contradictorias y que nos tensionan. Y mi presentación de alguna manera va a ir mostrando un poco este mundo cambiante incierto, de que hoy día también nos demanda a volver a repensarnos y también de qué manera poder afrontarlo. Hoy día les voy a hablar no solamente del objetivo número 4, sino que de la complejidad de un objetivo 4 que está interrelacionado con otros 16 objetivos. Los objetivos, por definición, son indivisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que uno está intrínsecamente relacionado con otro. Decir que yo me apasione por el mundo de la educación está totalmente relacionado con que también me convoca el objetivo número 1 del fin de la pobreza, porque sé que quienes hoy día carecen de la educación de calidad para desarrollar habilidades, para poder desenvolverse en un mundo que es cambiante, son precisamente las personas que viven en contextos de pobreza. Son precisamente también quienes viven en contextos de riesgo por el cambio climático, son los que más van a ver afectado hoy día su proceso educativo. Y este dicho, como esta frase que acabo de decir, que quienes viven en contextos, en este mundo cambiante, en donde el cambio climático, en donde pandemias se instalan de manera masiva y cambian nuestros hábitos, hace 6 meses atrás era algo lejano, era algo distante de poder comprender, de abrazar, de sentirlo como parte de tu vida cotidiana, y hoy día lo estamos viviendo. ¿Por qué? Hoy día estoy en mi casa, ustedes están en la suya, no están yendo a la escuela. Ninguno de ustedes probablemente está yendo a la escuela. El 97% de los adolescentes de América Latina y el Caribe dejaron de ir a la escuela, y más del 70% no ha vuelto a la escuela. Entonces, cuando hablamos de que los desafíos de un mundo cambiante, de un mundo incierto, afectado y azotado por un cambio climático, lo van a ver afectado precisamente los adolescentes que viven en contextos de pobreza, como les decía anteriormente, hoy es una realidad. Seguramente hoy no están conectados en esta charla, seguramente hoy no están pensando en cómo el día de mañana van a poder entrar a la universidad. Seguramente ellos están pensando cómo se transforman rápidamente en una fuerza de trabajo para poder apoyar el desafío que sus familias hoy día les va a tocar afrontar ante la crisis humana, sanitaria y económica más profunda que ha visto y quizás vea en muchos años la humanidad entera. Esta es la escuela de cómo la pensábamos en los años 60, es la escuela que seguimos mirando en los años 70, es la misma escuela que seguimos mirando en los años 80 y 90, y es exactamente la misma escuela y su modelo educativo que hoy día propone a los y las adolescentes. Es un modelo educativo que está centrado en cuánto yo aprendo, está centrado en cuánto memorísticamente yo retengo, está centrado principalmente en un currículum que todos y todas debemos aprender, debemos poseer, para poder tener ciertas como nociones básicas para poder convivir y movernos en el mundo actual, teóricamente hablando. Esta imagen es de Frato, Frato o Tonucci, Frato es su seudónimo, un, un investigador italiano que luego se transformó en dibujante y mediante sus dibujos quiere provocarte y provocarnos, y nos muestra que el sistema escolar no reconoce tu diversidad, no reconoce tus anhelos, tus necesidades, tus ideas, tus amores, que pueden ser el medio ambiente, puede ser la conservación, puede ser el arte, la música. Y te somete como en este proceso educativo para poder luego homogenizar y tener a adolescentes, niños, niñas que tienen estas mismas como conocimientos. Cuando en realidad un mundo cambiante, precisamente lo que va a demandar es que esos niños, niñas y adolescentes que pasan por un sistema educativo potencian sus habilidades y se centran precisamente en el desarrollar habilidades. Hay un autor que plantea de que la generación de la cual yo soy parte, yo tengo 31,
y más aún la generación del cual ustedes son parte, que tienen entre 16, 17, 18 años, son una generación que se va a tener que reinventar aproximadamente 5 veces. O sea, 5 veces seguramente a ustedes les va a tocar volver a aprender algo nuevo, eh, dejar de ser profesora y comenzar a ser diseñadora de vestuario. El día de mañana quizás te va a tocar emprender en un negocio y quizás 5 o 7 años después te va a tocar, con tu misma experiencia, ser docente en una institución, en una universidad. Esa capacidad de poder reinventarnos, de aprender a aprender de manera constante, es lo que está hoy día en juego en los procesos educativos. Hoy día ya no está en juego solamente el cuánto contenido de memoria yo aprendí, cuáles son los hitos principales de la historia de Chile y el mundo, sino que es cuál es la capacidad crítica con la cual yo puedo analizar esos procesos históricos, en donde el contenido es una herramienta y no es un fin en sí mismo. ¿Se imaginan ustedes tener que reinventarse 4 o 5 veces? Eso quiere decir que hoy día no solamente tienen que elegir una carrera, sino que también tienen que elegir cuál es la instancia en la cual les enseñe a desarrollar la mayor capacidad, como maximizar sus capacidades, maximizar sus habilidades, porque lo más probable que es que lo que ustedes piensan que van a hacer durante toda su vida, van a tener que plantearse esa misma pregunta más de una vez. Así de ridículo podría llegar a ser, y es, el sistema educativo. ¿Se imaginan cenando, tomando desayuno o almorzando con sus papás, su mamá, sus abuelos, tíos, tutores, como lo ven en la imagen superior izquierda? Se ve algo alucinante, ¿no? Es un tanto ridículo. ¿Cómo podría llegar a ser así? Bueno, el sistema escolar, al modo de parecer de muchos investigadores que ponen en el centro el desarrollo de las habilidades, es así de ridículo, en donde hay un mundo adulto que trasvasija la información de manera exacta, en donde no reconoce que ese adolescente, ustedes, con cada uno de los nombres que tienen, de las realidades de las cuales vienen, pueden y deben co-construir el conocimiento, co-construirlo no desde que vamos a volver a escribir la historia, sino que la podemos volver a interpretar, podemos volver a aplicar una fórmula, rebatirla o aplicarla en un contexto nuevo que nos arroje un nuevo resultado. Y eso significa que no hay una yo hablándoles a ustedes solamente, sino que ustedes también transformando y devolviendo la información, en donde yo también acompaño su aprendizaje con nuevas preguntas, pero no necesariamente diciéndoles que está errado o acertado, sino que ustedes van descubriendo por sí solos, mediante el ensayo y error, como lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que son buenos y lo que quizás no lo son tanto. Entonces, ese desafío en particular de transformar una escuela que desarrolla habilidades es la principal respuesta ante un mundo cambiante e incierto, y cómo un sistema educativo debe responder a ello. El contexto de América Latina es bastante complejo y obviamente yo trabajo en América Solidaria, me ha tocado recorrer eh, más de 2 países, 13 países a lo largo del mundo, más de 10 países en América Latina y el Caribe, conociendo distintos contextos. Algo que ha sido, como me considero una mujer muy afortunada, profesora, que no está en la sala de clase, eso lo vamos a hablar más adelante, el del derribar ciertos mitos respecto a optar por la carrera de educación. Y eso nos muestra, y hoy día, sobre todo en pandemia, de que en América Latina 35 países decidieron suspender sus clases, en donde en ese suspender las clases, como les contaba, un 40% no accede a Internet. O sea, la única manera en la que teníamos para aprender hoy por hoy, hay un 40% que simplemente no puede tener ese canal de comunicación efectivo. No solo sin considerar de que ese otro 60% es de manera intermitente, es principalmente desde celulares, y por ser celulares no son celulares que poseen ellos y ellas, sino que son celulares de los cuales disponen cada ciertas horas durante el día, porque suelen ser los dispositivos de sus papás, mamás, abuelos, abuelas o tutores legales, en el caso de miles de adolescentes que viven en América Latina y que
sus tutores legales son más bien el Estado, así que también son realidades distintas de las cuales todos y todas venimos. Em, Países en donde solo un 13% accede a Internet, como es la realidad de Guatemala, o un 24,4% que es la realidad de Bolivia. ¿Suena lejano? Quizás sí, pero quizás no tanto cuando vemos esa realidad a lo largo de Chile. Chile concentra la gran mayoría de su población quizás en lugares urbanos, pero hay un porcentaje importante que reside en lugares remotos, los cuales las escuelas, como nosotros las conocemos, no son tan iguales. Son escuelas que son rurales, son escuelas que son multigrado, o sea, tienen a adolescentes, niños y niñas trabajando en una misma sala de clase, en donde hay solo un profesor para 15 estudiantes, en distintos rincones, como olvidados quizás por la ciudadanía, por nosotras, por ustedes, por todos quienes quizás no lo vemos a simple vista, porque pensamos que la realidad es lo que vemos ante nuestros ojos. Voy a mirar un segundo, ya, como voy de tiempo. Por otra parte, de ese porcentaje de adolescentes que va a desertar del sistema escolar hoy, se proyecta que si es que antes 4 de cada 10 estudiantes desertaba del sistema secundario, hoy día se espera de que hayan 6 de cada 10 adolescentes en toda Latinoamérica que probablemente van a desertar este año o que ya desertaron y que no van a reingresar el próximo año. ¿Eso qué quiere decir? De que si es que ustedes hoy día se sienten interpelados para como estudiar una carrera en el mundo de la educación, significa que se están metiendo en un mundo en donde no estamos siendo capaces no solo de atraer los talentos para que estén en la escuela, ni siquiera desde los sistemas legales, como de la obligación de tener que ir a la escuela, sino que por un sistema que no responde a lo que yo necesito aprender, y también en el cómo yo aprendo no me es lo suficientemente atractivo para querer permanecer, estamos creando un sistema que expulsa a los niños y a las niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, chilenos y chilenas. Entonces dejan de ir a la escuela. Y muchas veces se piensa que eso se llama deserción escolar. La palabra deserción pone la responsabilidad en el adolescente, en los niños y en las niñas. Cuando hablamos de expulsión es porque es un sistema educativo que no es lo suficientemente atractivo para poder dar respuesta a aquello. Y esa es la realidad hoy día de América Latina y el Caribe. Nuestro sistema no es lo suficientemente atractivo. Y por lo mismo debemos como reconfigurar cuáles son los contenidos que enseñamos, las metodologías que aplicamos, la manera en cómo insertamos el aprendizaje de manera contextualizada en los barrios a los cuales pertenecemos. Y de una manera mucho más general, y esto como a modo de como guinda de la torta, estar en un sistema educativo significa en donde muchas veces las precariedades en las cuales hoy día estamos afrontados son subsanadas, como por ejemplo el acceso a la alimentación. Muchos de nosotros vamos a la escuela, y es el único alimento formal que recibimos durante todo el día, tanto el desayuno como el almuerzo, que garantizado por parte del Estado, al menos en Chile. Esa es la realidad chilena. Eh, el- la jornada escolar completa buscaba precisamente poder también hacerse cargo de esta brecha alimentaria, la cual niños, niñas y adolescentes chilenos y chilenas estaban hoy día pasando, que no accedían a una alimentación lo suficientemente como nutritiva para poder desarrollarse plenamente. Y por otra parte, y esto sí me gustaría como, si es que tienen preguntas, relatos, comentarios, poder hacerlos llegar, que tiene que ver con los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental son parte de las problemáticas que este mundo desafiante y cambiante, desde el mundo de la educación, debe afrontar. La mayor pandemia que hoy día conocemos se llama coronavirus, ¿cierto? La mayor pandemia que no conocemos y que llegó antes del coronavirus se llama depresión. Y eso hoy día, una de las enfermedades, pandemia como la palabra que implica, que es por población, en como la celeridad con la cual crece y a nivel de población a la cual llega, que hoy día está matando la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. Ya no es la violencia, ya no es el hambre, ya no es otro tipo de enfermedades, sino que es y son los problemas de salud mental. Así que, como,
como futuros y futuras docentes, si es que se quieren empapar del mundo de la docencia, de este sistema educativo chileno y también latinoamericano, ese es precisamente, va a ser uno de los principales desafíos. Y en la formación muchas veces seguramente las respuestas no las van a encontrar en la universidad, y ahí les voy a contar un poco cómo la trayectoria profesional finalmente te ayuda a cerrar procesos de aprendizaje, cuando en realidad los procesos de aprendizaje nunca se cierran, pero te entregan otras perspectivas. Em, Para un mundo cambiante e incierto, como lo decía, en la cual vamos a tener que volver a aprender a desarrollarnos laboralmente en un futuro, la educación tiene que responder a esto: habilidades. Saber pensar críticamente, saber resolver problemas, saber negociar, saber trabajar en equipo, saber valorarse a sí mismo inclusive, reconocer cuáles son mis habilidades, saber empatizar, saber ser resiliente. Y la resiliencia hoy día comienza a ser de esas habilidades que no tantos habíamos escuchado y que hoy día se roba el protagonismo, ya que la resiliencia finalmente es saber sobreponerse ante problemáticas, desafíos, desastres naturales o problemas como los que estamos viviendo hoy día, la pandemia. Saber recoger como lo mejor ante un contexto complejo y como volver a reenergizarse y seguir adelante. Esa es la respuesta del mundo educativo que hoy día debe ponerse como desafío y que nos llama a ustedes también a que reflexionemos. Me salto ahora como a esta trayectoria de la cual ustedes quizás van a emprender y que me gustaría profundizar. La educación nos ayuda a ser profundamente conscientes de que nos une nuestra condición de ciudadanos de una comunidad mundial y que nuestros retos están interrelacionados. Y cuando hablamos de que desde la educación podemos empaparnos en mundos totalmente distintos y que están interrelacionados en esta comunidad, en esta ciudadanía común, me refiero a lo siguiente. Este era mi primer día de clase en la universidad, que se llama como la semana novata, en donde en realidad no se trata como de estudiar, sino que se trata de ir a jugar, de conocer a tus compañeros. En San Joaquín ponen juegos y uno se divierte. Em, yo iba con esa idea de que quería transformar el entorno del cual yo venía. Yo vengo de una comunidad, de una comuna que era Pedro Aguirre Cerda, en donde siempre participé o estuve en colegios que eran más bien municipales, en donde había una brecha enorme, eh, y quería ver cómo podía yo contribuir desde la sala de clases. Y esa fue esa primera idea. Pero luego, durante la universidad pasan muchas cosas. Y eso es lo enriquecedor de la universidad. Me metí a política universitaria, me metí al deporte, como comencé a estar en la rama de montañismo de la universidad, comencé a viajar al sur, comencé a descubrir una nueva dimensión, que era que había un entorno natural que me impresionaba, me empapaba. Yo decía, ¿cómo voy a juntar un mundo que hoy día me está convocando y me está enamorando, que es la conservación, que es el contexto natural del cual soy parte, y cómo puedo contribuir desde la educación? Quizás las imágenes que tengan en la vida universitaria van a ser otras, van a ser viajes a otros lados, quizás van a ser conocer culturas distintas, quizás va a ser aprender nuevos instrumentos, quizás va a ser relacionarse con comunidades indígenas. Su biografía que transiten en la universidad no los va a cambiar de carrera, porque la carrera no es un fin, es un medio, es aprender una herramienta. Y cuando comienza a uno a vivir todas estas situaciones, comienzas a preguntarte, entonces, ¿cómo genero estos puentes? Y luego tomé un diplomado en educación ambiental y luego me especialicé en formación ciudadana para ver cómo podíamos impactar desde la formación de los niños y niñas para que tuviesen una conciencia de corresponsabilidad, no solamente con pares humanos, sino que también con el entorno natural vivo del cual somos parte y de manera simétrica. Entonces, cuando pensaba en todo eso de la evidencia que había tenido en la universidad, llegaba a una respuesta que era una escuela distinta. Y comienzo a pensar en esta escuela distinta precisamente porque vamos agarrando pedazos de nuestra biografía, de nuestra vivencia, y las vamos precisamente incorporando, las vamos flexibilizando.
Nadie acá de los que usted va a optar una carrera va a ser el único camino que van a emprender, y van a comenzar a atender diversos puentes que los van a enamorar y que se van a asombrar. Entonces, cuando comienzo a pensar en esta escuela alternativa, soy profesora, estudié 5 años para ser profesora de sala de clase, y lo que termino haciendo es algo totalmente distinto. Lo que termino haciendo fue trabajar yo salí, y antes de salir yo me fui de mi casa muy pequeña, me fui a los 21 años y comencé a trabajar como ayudante. Y fue, ante todo, se los recomiendo, las ayudantías, tanto de ramos como de espacio, como paralelos al estudio, son quizás uno de los mejores espacios de aprendizaje. Y comencé a trabajar en el Centro de Desarrollo Docente, quedaba en la misma escuela, estábamos en el mismo campus, era la vicerrectoría académica, y comencé a investigar de cómo aprenden las personas. Em, Siguiendo siempre como con este mundo cambiante e incierto, bueno, el poder adaptarnos y poder estar en distintos contextos, quizás aprender no solamente cómo responder en una sala de clases, sino que poder responder en otros entornos a cómo fomentar estos procesos de aprendizaje. Entré a la universidad, ahí se preguntan como, entonces yo estoy destinada a estudiar educación y eso significa que tengo que ser profesor en una sala de clase. Eso es mentira, así no es. Tú puedes elegir qué ruta trazar. Y luego pasé por una municipalidad, trabajé en la dirección de educación, en el ámbito de formación ciudadana. Y luego llegué a América Solidaria, una fundación que busca superar la pobreza. ¿Qué hace una profesora en un espacio en el que busca superar la pobreza infantil y adolescente de América Latina y el Caribe? Y tiene todo que ver, finalmente, porque la escuela alternativa para un mundo que es cambiante, precisamente no solamente se da desde los espacios formales, también se da desde la educación que es y extracurricular, desde los otros espacios. Todos los que aquí pertenecen a una comunidad, desde su religión, desde una comunidad, desde el deporte que realizan, desde los scouts, cualquier comunidad complementaria a sus procesos educativos en la escuela, eso se llama educación no formal. Eso es una educación que es extracurricular y es igual de transformadora, e inclusive a veces más que la misma escuela. Entonces, si es que ustedes quieren impactar en la transformación de niños y niñas, la educación es su mundo, y la educación tiene muchos lugares en los cuales podemos llegar. Así que eso les quería contar. Ya llevamos, nos queda todavía media hora de preguntas, si es que quieren realizar, o de algún comentario que quisiesen compartir. Eh, Solamente dejarlos invitados a que si es que hoy rompimos el paradigma de que podíamos teletrabajar. Yo teletrabajo hace 2 años, vivo en el sur, por el lago Yanquihue, a 1000 kilómetros de Santiago. Em, Todo ese derribar ciertos mitos significa derribar estos cánones de cómo deben ser las cosas. Este mundo que es cambiante e incierto nos va a demandar precisamente eso, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de aprender a aprender continuamente, esa capacidad de dar respuesta, no con las mismas como herramientas, sino con innovación pedagógica. Y la educación, si hoy día ustedes como generación no se enamoran de dar esas nuevas soluciones al mundo educativo, vamos a seguir con la misma foto que les comentaba, eh, que les compartí acá, o que les compartí aquí, con esa misma imagen y esa misma radiografía nos va a seguir durante 40 años más. Y el mundo nos exige hoy a cambiar este paradigma. Así que también los invito a que se sumen a esta comunidad del mundo de la educación, desde sus distintas pasiones, para derribar y transformar el paradigma educativo que hoy día nos rige. Así que muchas gracias. Bueno, Camila, la verdad, muy interesante tu presentación y creo que, bueno, nos interpela a todos, ¿no? Lo que tiene que ver con las transformaciones, la elección de una carrera. Y en ese sentido yo quería preguntarte, porque la verdad es que creo que es uno de los temas más difíciles hoy en día, el tema de ver tantas opciones, ¿no? En el mundo, la necesidad de transformarse y ser útil, ser empleable, que es un término que se usa mucho, ¿no? La empleabilidad es
es un problema hoy en día. Ujú, Eh, ¿Cuál crees tú que es, que es la clave para encontrar la vocación? Porque a mí me parece que la persona que estudia educación evidentemente tiene una vocación muy grande por lo que hace y seguramente eso influye en su felicidad más que en cualquier otra profesión, porque no está buscando la utilidad material necesariamente. Hay una ujú, vocación muy grande detrás de eso. ¿Es posible ujú, encontrarlo en otros ámbitos también? ¿Y cuál es la clave para encontrar la vocación que cada uno tiene? ujú. Es una pregunta difícil, pero... Y no la encontré en la Facultad de Educación, la encontré en montañismo. Una vez estaba, hay un montañista famoso que se llama García Huidobro, su apellido es García Huidobro. Él llegó al Everest sin oxígeno, el primer chileno en llegar, y escucharlo es simplemente impresionante. Y él decía algo muy interesante, decía que cuando tú haces lo que amas, cuando estás vibrando en lo que estás haciendo, te das cuenta que tienes una energía y una capacidad que tú no dimensionaste que tenías. No, no te da sueño, no te da hambre, eres capaz de crear cosas que tú mismo te asombras de ti mismo. Y para mí, eso, darte cuenta de eso, es cuando yo les digo, eso se llama vocación. Cuando ustedes hoy día están en un espacio en el cual están haciendo algo y dicen, yo amo lo que estoy haciendo, les puedo asegurar de que eso no solamente les va a garantizar como más allá del éxito social del cual esperan de ustedes, les va a garantizar el éxito de la felicidad, que ese es como el paradigma del cual hoy día las y los invito a buscar esa definición de éxito. Eh, Hoy día se vienen transformaciones que nos van a demandar el volver a preguntarnos de cómo estoy viviendo mi vida material, de qué es efectivamente, si es que mi carrera va a ser más bien para aportar a la transformación del mundo, en el cual ya sabe que tiene los días contados, si es que efectivamente no transformamos la manera en el cómo lo habitamos, este planeta Tierra. Eh, si es que eso desde el mundo de la educación, es porque cuando estén insertos en espacios educativos, están tanto enseñando como diseñando metodologías para que otros aprendan, como facilitando el empoderamiento de adolescentes en espacios extracurriculares. Si ustedes piensan que el tiempo se les pasa volando, si creen que el sueño que tenían se les olvidó, si pasar de largo para poder crear esa instancia pedagógica simplemente la olvidan, eso se llama vocación total y absolutamente, como yo creo que la vocación no es exclusiva del mundo de la educación. Para Chile muchas veces creen que es exclusiva por el tipo de remuneración que recibe. Yo creo que eso también es algo que está cambiando. Hay muchas opciones en donde las reformas que han habido en los últimos 5 o 7 años nos da un contexto totalmente distinto respecto a las remuneraciones, así que también eso es un mito. Y también les pregunto, en esa definición de éxito, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos demasiado dinero, vivimos demasiado bien con 600.000 pesos, pero somos profundamente felices y vibrantes porque estamos trabajando todos los días, transformándole como la realidad y la vida a cientos de niños y niñas. Entonces, ahí también me hago esa pregunta del cómo vamos combinando esos distintos elementos. Así que quizás por Y ahí. sí, y en esa misma línea, Camila, y a lo mejor para sumar y, no sé, darte la oportunidad de darnos un comentario más en eso, hablamos de la felicidad y de la vocación y de estar enamorados, ¿no? De la tarea que estamos realizando, o incluso de una persona. ¿Eso significa que el 100% del tiempo estamos vibrando con lo que estamos haciendo? ¿O hay momentos donde lo que hacemos no nos gusta? Porque me da la sensación de que somos extremistas, más que nunca. Si no nos encanta 100% del tiempo lo que estamos haciendo, entonces no me gusta. Si no estoy enamorado del 100% de la persona que está enfrente mío, entonces es descartable. Ajá. No sé, quiero preguntarte eso porque me parece que es un problema de los tiempos actuales que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con el no saber cómo elegir una carrera, no encontrar la vocación, porque obviamente nada es color de rosa al 100%, ¿no? Ujú, ujú. O sea, no puedo estar más de acuerdo. No sé de los que nos están escuchando. Acá hay un celular, ¿cierto?
Bueno, yo no tiene notificaciones, mi celular no suena, ni tampoco tiene notificaciones desde hace como, no tengo televisor tampoco, pero en esta sensación como de estar mirando y sí, me respondió el tiro, tuve la inmediatez de tener la respuesta, de tener como el like que quería en la fotografía, de esto todo demasiado rápido, muchas veces nos hace pensar de que como todo es rápido, también todo sale a la primera. Y yo tengo 31, yo no sé cuánto David tú tienes, pero La yo creo que misma es algo edad, que ni la misma. David, a mí me da, va, Sí. yo creo que es algo que ni David ni yo hemos resuelto y que ustedes que tienen 16, 17 o 18 años tampoco lo van a resolver. Yo creo que es un proceso constante de aprendizaje en el cual no existe el espacio perfecto, no existe la persona perfecta, pero sí existe una actitud de cómo afrontarlo. Y en el cómo yo afronto esa actitud, hoy día cuando les hablo de que hay como estudio de que nos van a hacer repensar 4 veces o 5 veces al menos en qué trabajamos, y cuando les hablaba de que es un mundo incierto y cambiante, significa que no solo las cosas no les van a resultar, no les van a resultar en serio y van a tener que tener como el ánimo de decir, ok, ¿cómo me reinvento? Y eso significa de que toda esa capacidad de, ante la adversidad, decir cómo lo resuelvo, si es que algo no me gusta, detenerme, respirar y decir, ok, esa calma de decir, perfecto, esto es lo que en verdad quiero, me molesta demasiado, hice el esfuerzo suficiente para poder resolverlo, si es que lo descarto, significa que el escenario que viene es mejor, de que no va a existir ese problema, como esa capacidad de poder ir analizando las situaciones, no desde la inmediatez, porque la inmediatez yo creo que es algo que estamos creyendo, pero es algo más bien ficticio. No tenemos esa inmediatez como uno la quisiera. Yo creo que efectivamente, como dice David, es algo que van a tener que aprender y es algo que David y yo seguimos aprendiendo, así que les puedo asegurar de que es algo que no se resuelve y que es un mito que solamente tiene que ver con la edad que tienen. No tiene que ver con sus 16 años. Yo tengo 31 y muchas veces me frustro y también duró 4 o 5 años en cada trabajo en el cual estoy, pero los últimos 2 años en los dos procesos en los que he estado de 4 o 5 años trabajando en una institución ha sido desde el me quiero ir, pero como desde el respirar y decir te quieres ir, pero también si te cambias también van a haber problemas y cómo aprendes a resolver y a conversar esos problemas. Así que también los libero de esa carga, de que esa carga no es de su edad, no es de su generación, sino que hay una cultura globalizada que la cual tenemos que saber cómo navegar, por así decirlo. Definitivamente. Tenemos algunas preguntas y no quiero salteármelas, así que Ujú. te las voy transmitiendo. Aquí nos preguntan, ¿cómo se genera interés en los jóvenes? A veces preguntan, ¿y esto me va a servir? Como que Ujú. hay algún sesgo de utilidad siempre, ¿no? En el Ujú. interés, por lo menos en la pregunta de la persona. Ujú. O sea, teóricamente hablando, para que ustedes estén atentos, y en esta presentación, por ejemplo, no fue casualidad de que ocupé un recurso de ponerme ridículamente mi primer día de la universidad, en el que claramente no me veía ni bonita, ni tampoco mostraba como mi mayor profesionalismo desde el mundo de la educación. Pero eso se llama pero hay una estrategia detrás, que es mantener tu atención, hacer un quiebre activo. Hay distintos como investigaciones que hablan de cómo generar ese involucramiento y motivación por parte de la adolescencia. Y sobre todo tiene que ver con potenciar su protagonismo y autonomía. Hoy día quizás ustedes muchos han estado en procesos educativos en donde tienen un libro, tienen que leer, tienen que aprenderse de memoria y tienen que responder a una pregunta. Hay otro tipo de metodología en las cuales los empodera y les da autonomía, como los proyectos, cuando ustedes tienen que crear un proyecto o ver una problemática fuera, aplicar lo que vimos en la sala de clase a partir de un posible servicio a la comunidad o de crear un nuevo emprendimiento ficticio para poder responder o poder aplicar los contenidos que vimos. Como hay metodologías que hacen que ustedes, siendo adolescentes, y si es que son docentes el día de mañana, puedan generar un clima, un espacio en el cual digan, esto es entretenido, porque no estoy todo el rato quieto. Imagínense yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, estoy todo el día sentada.
Mi cuerpo es para moverme. Si es que el espacio educativo es para moverse, entonces para que salgan, investiguen, busquen, conversen entre ustedes. Una sala que tiene ruido es una sala que tiene vida. Genero motivación. ¿Cómo genero involucramiento? Es a partir de tocar temáticas, poner problemas o preguntas que los interpelan, las interpelan. Si es que el día de mañana estamos hablando de una problemática que es demasiado distante, que no tiene nada que ver con mis intereses, si nunca me preguntaron qué consumo, desde que consumo en alimentos, qué consumo en la televisión, qué leo, qué es lo que me gusta. Y yo como profesora no parto de esa base de decir, ok, si acá está Cristina, José, Manuel y Verónica, si están ellos cuatro y sus intereses tienen que ver con este mundo, entonces hagamos que la primera tarea o el primer contenido les voy a contar respecto a eso, a temáticas del anime o temáticas respecto a videojuegos o la temática que a ustedes les interesen. De esa manera yo voy generando involucramiento, porque busco tender puentes. No estoy pensando en lo que yo quiero. Esto es un cambio importante. No estoy pensando en lo que yo quiero enseñarles. Me estoy haciendo la pregunta, ¿qué les interesa a ustedes? Porque como quiero enseñarles habilidades, quiero que aprendan a pensar, a discernir, a discriminar, a negociar, a resolver problemas, en realidad si priorizo un contexto u otro, lo más importante es que se sientan, les interese el tema, pero que el cómo abordaremos el tema logre desarrollar esas habilidades. Y esas habilidades, David lo mencionaba en algún momento, decía habilidades de empleabilidad. Y eso es lo que hoy día el mundo laboral, y eso lo dice el Banco Mundial, a partir de estudios que realiza con distintas empresas internacionales en las cuales analizan qué está buscando una empresa está buscando lo que pasó hoy día, de que David siga trabajando desde su casa, desde que Ilana, Javier, sigan trabajando desde su casa de manera autónoma, de manera autosuficiente, de manera efectiva, sin que tengan una jefatura atrás que le esté diciendo llegaste tarde o son las 6 de la tarde para que te tengas que cortar, sino que son autónomos y desde su liderazgo pueden desarrollarse. Eh, Esa es la clave. Por eso yo hablo de la motivación del involucramiento, pero siempre rodeando lo mismo que les mostré en la presentación, desarrollar habilidades. Porque este contexto de pandemia es uno, no es la primera pandemia, hay miles de enfermedades que nacieron con el mismo fenómeno consumo humano de animales exóticos. Pero se vienen miles de fenómenos más adelante. Se espera, Naciones Unidas proyecta de que va a haber una migración mundial de más de 50 millones de personas de aquí al 2050 por crisis ambiental. Personas que viven en Medio Oriente que no van a tener acceso al agua, personas que viven en contextos en los cuales va a haber como islas que van a desaparecer porque está subiendo los niveles del mar. O sea, vamos a necesitar esas habilidades para poder navegar en este mundo que estamos recién viendo la punta del iceberg de cómo va a ir cambiando. Definitivamente. Bueno, vamos a tratar de contestar la última pregunta porque el tiempo apremia, pero bueno, podríamos quedarnos hablando de este tema mucho tiempo más, sobre conceptos socialmente construidos. Y, bueno, tengo mucho para preguntarte, pero no nos da el tiempo. Acá pregunta uno de nuestros auditores, ¿cuál es la clave, desde tu perspectiva, Camila, para ayudar o generar un cambio en los estudiantes? Que me parece que un poco ya respondiste a esa pregunta, pero bueno, si tienes algún tip específico. Yo creo que o sea, hay un autor que se llama Paulo Freire, él es brasilero, y él habla de la liberación. ¿Y por qué la liberación? Porque nosotros estamos bajo sistemas culturales. O sea, lo que yo pienso como sentido común es algo que he ido construyendo, pero algo que también está dado por la cultura en la cual yo provengo. Suena ridículo decir de que hoy día yo solo me podría llegar a casar con la persona que mi familia decida casarme. Ridículo, ¿no? No es ridículo en otras partes del mundo. En algunos Es lugares hasta casarse es ridículo. hasta casarse es ridículo. Hasta tener 15 años es ridículo casarse. En otros lugares no es ridículo casarse. Es ridículo decir de que el día de mañana, por ser mujer, yo no puedo votar en las elecciones.
es ridículo acá, en otras partes no es ridículo. Eso se construye por sistemas culturales. Para mí el desafío de la educación es darle esa capacidad crítica, no decirle que tiene que pensar a un adolescente, un niño, una niña, es tener la capacidad de ver las distintas visiones que existen en el mundo y que puedan desarrollar esa capacidad crítica, no solamente de pensar de manera autónoma, de escuchar a sus papás, de aprender de lo que sus papás, mamás, abuelos les dicen, pero también llegar a la escuela y decir, mira, conocí a otra persona que piensa de manera distinta y la profesora me dijo otra cosa y yo voy construyendo y el espacio educativo me va facilitando como el liberarme, eso, así le llama Paulo Freire, se llama pedagogía de la liberación, de liberarme de estas estructuras sociales para uno también poder tener una capacidad crítica en el cual yo me doy cuenta de lo que estoy consumiendo. Por ejemplo, todos los que de acá presentes asumo que ocupan Facebook. Facebook tiene un algoritmo que ves lo que tú quieres ver. Solamente ves lo que tus amigos publican y lo que tú consumes por más tiempo. Si es que yo me quedo viendo una noticia de adopción animal, va a decir, a Camila le gusta el animalismo, entonces yo le voy a publicar noticias sobre animalismo porque la Camila ama los animales. Entonces comienzo a construir y a solamente consumir y pensar de que lo que está pasando en el mundo, que es el mundo que yo veo desde Facebook, es que hay muchos animales que no tienen casa o que están en adopción, y veo ese mundo. Si yo no tengo una capacidad crítica de decir, no puede ser todo lo mismo, o esta fake news, salió que no era realidad, ¿qué implica eso? Me están diciendo de que hay solo dos ideologías, ¿qué pasa si hay una cuarta? ¿Qué pasa si hay una quinta? Hay solamente, yo puedo trabajar si es que yo soy profesora, solo puedo trabajar en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué no podría trabajar en Santillana como editor y curriculista de libros de sala de clase? O en una junta de vecinos para fomentar aprendizajes complementarios en adolescentes. Todas esas conclusiones en las cuales yo tensioné la realidad, me cuestioné la realidad, tiene que ver para mí con lo más importante que tiene que entregar un sistema educativo hoy día, que es esa capacidad de pensar. Camila, ha sido muy interesante. Desde mi perspectiva, por lo menos, nos has abierto y les has abierto a los jóvenes que están del otro lado un mundo para pensar desde el punto de vista crítico, y creo que eso es invaluable y es, como tú bien dices, el futuro de la empleabilidad de nuestros jóvenes, el poder tener esa capacidad de adaptación y de pensar fuera de la caja, out of the box, como dicen. Así que vamos a ir cerrando y aprovecho para, además de agradecerte, Camila, invitar a todos los que nos están observando y escuchando que se queden con nosotros, porque en 10 minutos vamos a comenzar con nuestra próxima charla, la segunda de este quinto ciclo del Preuniversitario Pedro de Valdivia de Evoluciona. Vamos a tener con nosotros a Sergio Herskowitz, director general del Instituto Hebreo, para hablar un poco sobre el camino de la educación para cambiar el mundo y la vida de los estudiantes. Así que con ese mensaje y agradeciéndote de vuelta, Camila, los dejamos. No sé si quieres saludar a la audiencia. No, que estén muy bien, espero que en los rincones en los cuales vengan, asumo que de Arica a Punta Arenas, puedan estar bien de salud ante todo, y que en este momento en el cual no están en los sistemas educativos, tienen otra sala de clase que son sus familias, son sus vecinas, y que aprovechemos como estos momentos de conversar y de nutrir esta capacidad crítica con otras visiones que nos rodean más cerca. Así que nada, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación una vez más al Pedro de Valdivia. Que estén muy Los bien. mismos deseos para ti. Que estés muy bien, Camila. Hasta luego, nos vemos en un Hasta rato. luego. Chau, chau.